Continuamos con más en Entre Noticias. Estamos tocando el tema de procesos civiles o penales en materia de tránsito. Estamos con el señor Antonio José Mateos. Gracias. Vamos a continuar. Otra de las preguntas. Nosotros vamos en nuestro vehículo, caemos en un hueco, en una alcantarilla sin tapa. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos paga a nosotros esos daños? Muy común eso, ¿no, Yosmar? Bueno, fíjense lo siguiente. Como todo aquel que esté obligado al mantenimiento de un vehículo, es decir, si yo tengo un vehículo y se me sale una rueda y esa rueda ocasiona un daño, porque yo no le di mantenimiento a esa rueda como propietario del vehículo y tengo una responsabilidad frente al que le causó el daño. Bueno, igualito lo tienen los municipios, los ministerios encargados de materia de tránsito. Es decir, si una alcantarilla rota o mal tapada por ausencia de mantenimiento, eso me ocasiona un daño, pues el ente instructor, llámese ministerio, llámese tránsito terrestre, llámese policía municipal de tránsito, tenía a cargo ese mantenimiento, yo debería ir directamente a esa alcaldía para que me sufrague los daños que por su ausencia de mantenimiento causó a mi vehículo. Un usuario, César Ortega Piso 2, nos dice, si choco un poste tengo que pagarlo y el Estado me paga cuando un poste le cae encima a mi carro. Debería hacerlo, claro que sí, es el mismo tema. Es decir, cuando el poste cae es por ausencia de mantenimiento, es porque las bases de ese poste no estaban correctamente asentadas. Eso ocasionó un daño, debería repararlo. A la par que si ese daño se representa en una lesión o en un fallecimiento, bueno, ahí se apertura un procedimiento penal por la Fiscalía del Ministerio Público como ente instructivo y podría en determinado momento constituir un delito penal con las sanciones que tiene el Código Penal. Bien, ¿cuáles serían los pasos para un ciudadano reclamar en caso de caer en un hueco, en una alcantarilla que, bueno, se nos dobló un rin, se nos despichó un caucho, etcétera? ¿Dónde vamos a reclamar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero, llamar al ente instructor. El ente instructor es tránsito, bien sea municipal o bien sea nacional con la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que ese ente instructor, porque es importante destacar esto, ¿no? La materia de tránsito, la rectoría como jurisdicción la tienen los tribunales, pero el especialista, el experto, es el funcionario de tránsito. El funcionario de tránsito no está para decidir quién es el responsable o no. Y esto es importante que se sepa, porque muchas veces creemos que llegó el fiscal de tránsito y entonces le decimos, mira, por favor, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién fue el responsable? ¿Verdad que fue él? ¿Verdad que fui yo? No. O sea, el ente de tránsito solamente está para determinar como experto y tomar todos los elementos que ayuden a esclarecer el hecho, bien sea por vía de tribunales civiles o cuando lesiona fallecido, decíamos, por vía penal. ¿Qué hace ese experto? Toma un croquis, toma la posición final de los vehículos, porque todas esas mediciones que se hacen con la posición del vehículo, la posición final, el punto de impacto, fíjate que cuando llega llega el fiscal de tránsito, lo primero que hace es medir dónde quedó el vehículo y esa distancia frente a la acera o esa distancia frente a la raya divisoria. Eso va a determinar cómo iba el vehículo, es decir, iba por el canal adecuado, iba en contrasentido, ayudó o formó parte de la causa para ocasionar los daños o lesiones. Entonces, ese ente instructor, ese fiscal de tránsito, es el que debe llegar, tomar todas esas mediciones para ayudar a esclarecer el hecho. Solamente para eso, es importante decirlo y destacarlo, el fiscal de tránsito no está para decidir. Y lo aclaro porque normalmente nuestra ignorancia, no sabemos, nos ponemos nerviosos en ese momento y tendemos o tenemos la tendencia a influir en el trabajo de ese fiscal de tránsito, ¿no? Y lo cual no debe ser ni debemos permitir. O sea, el señor de tránsito, como no, con mucho gusto, pase adelante, tome las mediciones, haga lo que tenga que hacer, el señor le va a decir, por favor, lléneme una versión como ocurrieron los hechos, usted llena la versión como ocurrieron los hechos y hasta ahí. Si usted quiere accionar, yendo a la pregunta para poder aclarar la pregunta, si usted quiere accionar, usted, una vez que llegue el fiscal de tránsito, toma todas esas mediciones y todos esos elementos que debe tomar,
pide posteriormente lo que se llama unas copias certificadas, es decir, usted va días posteriores, 5 días normalmente, posterior al hecho, se dirige a tránsito, le dice, señor, yo quiero que me dé copias de lo que usted sacó de las mediciones, del croquis, de las versiones de los conductores, o del conductor en este caso, ¿ok? Certificadas porque él la sella, que tiene carácter de, en ese momento el documento se convierte en un documento público, no es un documento privado, sino público, porque está suscrito por un bien, por un estado, digamos, un organismo dependiente del Estado, ¿ok? Y con esas actuaciones usted va directamente a la alcaldía. Le dice, señor, aquí se produjo este accidente, aquí tengo un documento público que certifica lo que yo estoy diciendo. Se me robó, se me rompió el rin, se me rompió el caucho, se me rompió el cajetín del carro, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí está el documento. Señor, yo le solicito al alcalde o bien sea al ministerio, dependiendo de la autopista, porque hay autopistas nacionales y hay vías regionales y otras locales, municipales. Entonces, dependiendo del ente, yo le exijo que a mí me indemnicen esto. Y hay los instrumentos, eso es importante, la ley lo establece, la ley de tránsito lo establece, el Código Civil dice, todo el que ocasiona un daño a otro debe repararlo. Ahí no dice si es alcalde, si es gobernador, si es particular, es decir, todo aquel que ocasiona un daño debe repararlo, institución pública o privada. ¿Cuántos días debe esperar la persona después de hacer la denuncia o hacer la petición en la alcaldía? No está establecido, Yosmar, un plazo determinado para este tipo de acción, porque el legislador habla de el que ocasione un daño a otro debe repararlo. Como te dije, no dice si es el alcalde, correcto, si es la alcaldía que tenía a cargo el mantenimiento, si es el Ministerio de Transporte como tal, no dice eso, sino establece si usted quiere que sea reparado, usted debe ir a los tribunales y a partir de ahí se genera un procedimiento. ¿Qué pasa? Lamentablemente nuestros procedimientos judiciales son tardíos, es decir, la secuencia de esos procesos no van con la celeridad que nosotros necesitamos, ¿ok? Nuestros jueces están abarrotados de causa porque resulta ser que no hay tribunales de tránsito especializados o no especializados, exclusivos de tránsito sería la palabra, ¿ok? Sino que el mismo juez de tránsito conoce materia, por lo menos en Caracas, el juez de tránsito conoce materia civil, conoce de materia mercantil y conoce de materia de tránsito. En el interior es peor, porque el Tribunal de Tránsito conoce de materia agraria, conoce de materia civil, a veces de materia contenciosa. Imagínate todas las causas que tiene un juez. Entonces, claro, cuando tú te presentas al juez con una causa de un caucho roto, a lo mejor el juez tiene tantas causas que es difícil. Entonces, también eso es un llamado al Estado. Necesitamos más jueces, correcto, un organismo jurisdiccional que pueda permisar y que pueda coayudar, porque la idea es que los tribunales cumplen una sanción, cumple una función de sancionar. Pero si tú trabajas en la parte preventiva, porque tránsito, esencialmente, Yomar, la palabra es prevención. No hay fórmula más adecuada para la materia de tránsito que no sea la prevención. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de manejar de forma preventiva y con sentido común, no bajas de manera importante todas aquellas posibilidades que haya de caer en un hueco o de chocar o de colisionar y producir unas lesiones o unos fallecimientos. Entonces, los entes jurisdiccionales sancionando, pero los entes que tienen a cargo esa instrucción que hablábamos, el fiscal de tránsito, los organismos de tránsito, el ministerio, haciendo funciones preventivas. ¿Y preventivas qué es? Bueno, programas como estos, en los cuales tú lleves información de los derechos que tienen las personas, de qué realmente, cuál es la función de ese fiscal de tránsito, porque ahí también eliminas un poquito cualquier acto de distorsión que se pueda dar en el momento del accidente de tránsito. Si tú le dices al fiscal de tránsito, no, señor, yo conozco mis derechos, yo sé lo que usted viene a hacer, yo entiendo que usted viene a tomar las mediciones, yo entiendo que usted viene a tomar la posición final del vehículo y yo entiendo que usted viene a tomar el punto de impacto. Eso es lo que yo entiendo que usted debe hacer. Creo que más allá
no es lo adecuado. Si cada uno de nosotros conocemos eso, pues evitamos distorsiones, trabajamos en la prevención y coayudamos al Estado a que funcione como debe funcionar. Es decir, conocimiento es lo que hace falta. Sí, muchísimo conocimiento en esta área. Por ejemplo, te pongo un ejemplo importante. Mucha gente que no sabe que las motos son vehículos también. O sea, en la ley de tránsito te establece que una moto es un vehículo. Y cuando tú dices que una moto es un vehículo, quiere decir que ese motorizado debe cumplir las mismas obligaciones que el conductor de un vehículo. ¿Me entiendes? Porque lo que te establece la ley de tránsito es un vehículo a 2 ruedas, un vehículo a 4 ruedas, un vehículo tracción sangre, por ejemplo. El vehículo de tracción sangre es, por ejemplo, la carreta guiada por animales, por caballos, por mulas. Eso también tiene una legislación a cargo del vehículo. Bien, para cerrar, ¿es válido que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos detengan y nos pongan alguna multa? No, las Fuerzas Armadas no tienen funciones de tránsito. Ellos tienen dentro de su legislación, ¿ok?, algunas prerrogativas en situaciones importantes, es decir, situaciones de conmoción pública. Obviamente deben cerrar una vía para que ellos puedan pasar por el asunto de prioridades, ¿ok? Ese tipo de cosas, pero no ejercer funciones de materia de tránsito cotidiana. Muchísimas gracias al señor Antonio por estar acá hoy con nosotros en Entre Noticias. Por supuesto quedarán muchas dudas, incógnitas al aire, pero será en una próxima oportunidad que estaremos ampliando este tema nuevamente. Seguro. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más.